Gloria a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. Señor eterno, bendice tu pueblo, Señor, que nos ve y nos oye en esta hora. Señor amado, sean, Señor amado, bendecidos todos para la gloria de tu nombre. Señor amado, que tu palabra venga a nuestros corazones, oh Dios eterno, para que podamos verdaderamente cumplirla, Señor. En el nombre del Cordero de Dios, oramos y bendecimos a todos los que nos ven y nos oyen, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Señor les bendiga. Tenemos como tema las ofrendas, temas controversiales, ¿verdad? En cuanto a lo que toca dinero. Pero lo que hablamos en cuanto a las ofrendas es en cuanto a lo que le corresponde al Señor. Pero aquí vamos a encontrar en que la ofrenda también es una base importante notarlo, que no es algo que venga a aparecer en el tiempo de la ley de Moisés. No, la ley es algo que lo establece también, pero vamos a encontrar de ahí para atrás cómo también las ofrendas se establecen desde el principio, desde que el Señor pone al hombre sobre la faz de la tierra. Vamos a encontrar de que pone a la primera familia, y de la primera familia nace Caín y Abel. Y encontramos que uno de ellos no trajo la ofrenda verdaderamente adecuada de corazón. Mire este punto tan interesante. Dice que la trajo, hacía simplemente lo que encontró posiblemente y no trajo una ofrenda dedicada a su Dios. Y al contrario de que fuera recibido, fue rechazado, y a raíz de ahí también muere su hermano Abel en este caso, y por causa de que una ofrenda no es bien recibida. Entonces, vamos a encontrar dentro de la palabra del Señor Jesucristo cuando nos dice en el libro de Deuteronomio, vamos a ir mejor allá primeramente, por favor, Deuteronomio, y vamos a encontrar lo que el Señor nos habla en el libro de Deuteronomio capítulo número 16. Encontramos lo que también el Señor nos dice. Interesante para nosotros porque vamos a encontrar que en cuanto a la ofrenda, no es algo que se dé netamente en una parte específica de la palabra, sino que en toda la palabra del Señor encontramos la enseñanza de las ofrendas. Amén. Bueno, vamos a ver el capítulo número 16 del libro de Deuteronomio, versículo 17, y dice la palabra del Señor acá. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que haya recibido del Señor su Dios. Todas las personas venimos a ser enseñadas por Dios para darle, para poder hacer las cosas. Dios no va a demandar nada de nosotros si no nos lo enseña antes. Así que el Señor da su palabra para que por su palabra vengamos a ser enseñados. Y cuando recibimos la palabra que somos enseñados, también el Señor viene y entonces nos demanda ese resultado de la palabra y que podamos venir a traer. Ahora, en cuanto a las ofrendas, esto es algo tan interesante porque también encontramos que allá, lo que acabamos de leer en este momento, dice que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero dice el versículo 16 antes, que es un poco largo, no lo leímos por eso, pero en su última parte dice, y cuando vengan, dice, no vengan con las manos vacías delante de vuestro Dios. ¿Por qué? Porque realmente es una pena, es una situación en la que, ¿cómo va a ser que nuestro Dios es grande y poderoso? Lo decimos y lo proclamamos y vamos a venir delante del Señor con las manos vacías porque no tenemos. No es posible. Si no tenemos, realmente será porque nuestra fe pueda estar fallando. Nuestra fe no está bien cimentada en el Señor, no estamos creyendo, o porque simplemente nuestro corazón nos pueda estar traicionando. En cuanto a que Dios nos está dando la bendición, pero nosotros no la estamos dando a Él como corresponde, porque dice la palabra también, Él da la semilla al que siembra y da pan al que come. Por lo tanto, es un aspecto que debemos de conocer y de establecerlo en el corazón. Muchas veces tenemos que venir y que retener lo que es de ofrenda, lo que es para el Señor, para que verdaderamente la palabra del Señor se cumpla en nosotros, y muchas veces lo vamos a hacer con sacrificio. Vamos a encontrar que en la predicación del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo enseña esta característica, que las iglesias daban y ofrendaban con bastante sacrificio, pero que eso era
algo que le llenaba de gozo. Ahora, en este tiempo, también es una situación en la que nos llena de gozo ofrendar al Señor, pero a veces no a todos. Porque hay quienes quieren más aún de lo que tienen, no les alcanza. Pero no se dan cuenta que dándole al Señor es como también recibimos. Porque la ofrenda es una situación en la que no es para que vengamos a darla de una forma obligatoria, sino que tiene que nacer en nuestro corazón. Tenemos que darlo bien. Pero el Señor Jesucristo también nos enseña en estos principios. Y vamos a verlo. Capítulo número 5 de Mateo. Y en su versículo 23 nos dice el Señor: por lo tanto, si presentan una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mire lo importante que es que vengamos delante del Señor en paz con todos. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando acá es que tengamos un principio en que no podemos venir estando en pleito con nuestro hermano y traerle una ofrenda al Señor, porque sería lo mismo que sucedió con la primera familia, que fue con lo que comenzamos, con Caín y Abel. Entonces, no estamos para estar en dificultades delante de nuestro Señor, sino que Él nos enseña para que podamos venir agradablemente delante de nuestro Creador, de nuestro Dios, que nos da su palabra para que la cumplamos y la obedezcamos, y que lo que traemos delante del Señor tiene que nacer en tu corazón, tiene que venir de adentro de tu corazón con el gozo, con el deleite, con gratitud, venir con generosidad delante del Señor. Ser generosos para Él quiere decir que no vengamos con ninguna situación en nuestro corazón lamentándonos de nada, sino que traerlo con gozo. Posiblemente es lo que tenías en tu vida, pero lo vas a dar con gozo, con el deleite que vas a saber por la fe, porque se va a ofrendar también usando la fe. Vas a ofrendar con gozo y con deleite en tu vida, posiblemente en dificultad de que tal vez vengas a tener en ese momento o en alguna ocasión que estás ofrendando con limitación, pero no quiere decir que porque hay limitación vamos a tener pues una situación difícil en nuestra vida. No, porque el gozo debe de estar en tu corazón siempre. Por lo tanto, si el gozo va a estar en tu corazón, aunque haya limitación, la fe te va a decir que el Señor te lo proveerá. Y si tú crees que el Señor te va a proveer, entonces el gozo que está en tu corazón, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a llevar. Por lo tanto, interesante que el Señor viene y dice: si tienes algo, una ofrenda que traer y la presentas, pero te acuerdas en el proceso de que estás presentando tu ofrenda delante de tu Señor, te acuerdas que tienes algo o alguien tiene algo contra ti, ve a arreglar ese asunto que tienes con tu hermano y después vas a venir en paz. Mira, en paz delante de tu Señor, con gozo y con el deleite, como debe de hacerse, porque así es como el Señor lo dice y lo manda. Ahora vamos a ir también más adelante al libro de Marcos y capítulo número 12 y en su versículo número 13 en adelante. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiese ser arrestado. Oye, este punto. ¿No crees que ser tramposo no tiene fidelidad? Y con mayor razón, estos eran los personajes que estaban dirigiendo el liderazgo en la congregación del templo. Entonces, a pesar de que ellos eran en estas condiciones, vamos a encontrar de que el Señor no exime a nadie de responsabilidades. Quiere decir de que también traer una ofrenda delante del Señor es una responsabilidad. Lo vamos a ver acá en estos versículos que estamos leyendo. Y dice el versículo 14: Maestro, le dijeron, sabemos lo honesto que tú eres, pero ellos no lo eran. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no?
¿Debemos pagarlos o no? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y les dice: ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Y se la muestran. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece esta imagen y el título grabado en esta moneda? Al César, le contestaron, porque esa era su insignia. Bien, dijo el Señor, entonces denle al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Y dice que se quedaron asombrados de la respuesta que el Señor daba en este caso. Ahora, para nosotros esto también es una enseñanza. Porque no podemos decir: es que yo tengo que pagar mis impuestos al gobierno y por eso no puedo dar mis ofrendas dentro de la iglesia. Porque entonces estaríamos como que aprovechándonos de algo en donde el Señor no nos va a bendecir porque estamos haciendo como que hiciéramos trampa en algo. El Señor no nos enseña de una manera en la que seamos abiertos a una situación en la que podamos caer en un error. Dios no quiere que estemos viviendo en error. Su palabra no es una palabra de error, sino que es una palabra de verdad. Su palabra se cumple y nosotros tenemos que aprender a cumplirla. Ahora, posiblemente vengan limitaciones, vengan momentos difíciles a tu vida cuando tú vienes y preparas en tu corazón, en nuestro corazón, y preparamos la ofrenda para llevarla al Señor. Es importante que veamos que las ofrendas no solamente van a ser cuando las llevamos a la congregación, a la iglesia, al área en donde están, porque vamos a encontrar el propósito de las ofrendas, cuáles son también. Es importante que veamos esto, porque el propósito de la ofrenda es llevar el bienestar a la congregación para las necesidades que ahí hay, pero también vamos a suplir posiblemente muchas necesidades en otras áreas, en los diferentes líderes que están dentro de la congregación, y vamos a ir encontrando esto tan hermoso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que dice la palabra del Señor: cuando nosotros venimos y damos una ofrenda, ellos también presentan una oración y una gratitud delante del Señor, en donde nosotros, como aquellos que estamos ofrendando, venimos a tener el beneficio de la oración y de que ellos dan gratitud, y Dios ve que tus acciones son buenas y correctas. Ahora, esto es lo que Dios está haciendo. El Señor Jesucristo, Él nos está enseñando. Dice el capítulo 16 que tomamos allá en el 16-17 del libro de Deuteronomio: no se le va a pedir más de lo que tenga, se le va a pedir de acuerdo a la proporción en que haya recibido, y la porción que ha recibido también va a ser de acuerdo a su fe. Esa va a ser la porción en que vamos a ir creciendo. Pero es interesante para nosotros cómo el Señor viene y te dice: reconcíliate primero. Prepara esa ofrenda, porque no es cualquier cosa lo que estás haciendo. No, es algo santo, algo agradable al Señor. Por lo tanto, Dios también te dice: lo que es de esta tierra, que sea de esta tierra, y lo que es de Dios, dáselo a Dios. Por lo tanto, pertenece de esa forma. Ahora, veamos lo que nos dice el libro de Lucas en su capítulo número 21. Cómo el Señor continúa también bendiciéndonos. Alabado sea el Señor. Veamos. Y dice, capítulo 21 del libro de Lucas, y en su versículo número 1 en adelante. Mientras Jesús estaba en el templo. Miren dónde estaba el Señor. Mientras el Señor estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y ella echó 2 monedas pequeñas. Y dice la historia, es de las monedas más pequeñas, como quien dice 2 centavos en su valor. Bueno, y el Señor les dice en el versículo 3, dice el Señor: esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque define: ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía.
Mire cuáles son las condiciones que el Señor presenta en cuanto a la enseñanza para que vengamos a traer una ofrenda. A veces no es la cantidad tan grande que puede darse, hermano y hermana, amigos también. No es la cantidad tan grande que puedes traer delante del Señor, sino es la disposición de tu corazón. Dice acá, y el Señor relata y dice que ve que tanto están pasando a las arcas, al alfolí, y están llevando sus ofrendas, pero llevan una mínima parte de lo que les sobra, porque tienen mucho, tienen cantidades que son más que eso, pero la viuda dice, da solamente estas 2 dracmas que ella estaba teniendo, y era todo lo que tenía. Quiere decir entonces que si se compara con los ricos que estaban dando, ese hubiese sido un ejemplo en donde uno de ellos hubiese traído todo lo que tenía y se lo ofrenda al Señor. Entonces eso hubiera sido dado con todo su corazón, porque era todo lo que tenía. Pero la viuda, en este caso, ¿qué fue lo que hizo en especial? También el Señor nos enseña esto acá en cuanto a la ofrenda. Cómo la viuda confiesa de que su Señor, en la fe, en su corazón, ella prevé de que Dios le va a suplir sus necesidades. Ella tiene solamente esta pequeña cantidad, y esa pequeña cantidad ella dispone, oiga bien este punto, ella dispone ponerla en las arcas del Señor como una ofrenda agradable, y ella se queda absolutamente sin nada. No sabe qué pasará después de todo, pero sabe ella que le está dando al Señor, y eso trae gozo a su corazón. Y eso es lo que también a nuestra vida debería de traer un gozo y un deleite cuando venimos a traer una ofrenda, porque se la estamos trayendo ¿a quién? Al dador de todo. Él es el que bendice, Él es el que nos bendice. Por eso es que el rey David, cuando está reuniendo las ofrendas para el templo, dice, Padre, le dice, de lo mucho que tú nos das, hoy nosotros hemos tomado una pequeña parte y la traemos delante de ti. Eso es lo que hacemos todos, hermano y hermana, amigos. Eso es lo que hacemos, que de lo que el Señor nos bendice, podemos traer muchas veces una pequeña porción y la traemos delante del Señor. Y si eso estamos haciendo, hagámoslo con gozo, con esa disposición de nuestro corazón, con alegría, para que vengamos a entender lo que verdaderamente el Señor nos está permitiendo. Bueno, ahora que estamos viendo esto, cómo el Señor nos bendice y nos prepara para que vengamos a tener no solamente el reconcilio delante del Señor, que sepamos que lo que del mundo es del mundo y lo que es de Dios es de Dios, y que entendamos que por la fe vamos a traer una ofrenda. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo número 6, y en su versículo número 38. Mire lo que dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. O sea que cuando una ofrenda viene y usted la da, del Señor no se la devuelve conforme la dimos. No, el Señor, si fue una pequeña medida que dimos, el Señor hasta se la está moviendo. Por eso que dice acá esa parte, la está moviendo, dice, hasta se la apacha, mire, para que le entre más. ¿Para qué? Para que tú tengas más generosidad en tu corazón, para que participes en darle a las personas que lo están necesitando, o al templo en donde tú estás asistiendo, para que verdaderamente en los templos haya esa felicidad, ese gozo, que no falte nada. Porque muchas veces los líderes en las congregaciones no te dicen nada, hermano y hermana. Los líderes no te lo van a decir. Muchas veces van a estar delante de los altares y van a tener necesidades, pero saben ellos que Dios les provee. Si tú tienes cómo, hazlo. Siéntete dichoso, con gozo, que eres un instrumento de llevar bendición a quienes lo están necesitando, no solamente dentro de las congregaciones, sino también fuera. Por lo tanto, den y recibirán, y lo que den a otros les será devuelto por completo, será apretado, será sacudida, para que haya lugar para más, para que ustedes sigan sembrando. La cantidad que den,
Oiga este punto. La cantidad que den determinará la cantidad que también recibirán a cambio. Así que si nosotros damos, oiga bien este punto, y lo dice también Corintios, si nosotros damos escasamente también recibiremos del Señor, porque nosotros vamos a recibir lo que hemos sembrado. Y si la ofrenda que tú estás sembrando es una ofrenda escasa, entonces también tu devolución será también escasa. Por lo tanto, es interesante. Dios acá, el Señor Jesucristo, te prepara con lo que ya leímos, pero también te dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás siendo? Para que realmente todo esto venga a tener el fruto que también tú estás deseando. Vamos a ir ahora a Corintios. Y mire lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios y en su capítulo número 9, versículo 6, dice la palabra. Recuerden, en relación siempre a lo que el Señor acaba de decirnos en el 6:38 de Lucas, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. No puede demandar de más. Va a cosechar las semillas que sembró. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Esto es cuando actuamos en fe y venimos a disponer en nuestro corazón. Y aquí es una base importante, porque muchas veces las personas venimos a ser como que manipuladas por aquellos que son verdaderamente diestros en sacarles el dinero, dice la palabra también en la carta de Pedro, y que son personajes que viven de eso. Pero usted no se deje engañar. No se deje engañar, perciba lo que está pasando y dele a su Señor, no le dé al hombre. Recuérdese que cuando usted viene en una ofrenda y usted conoce bien su congregación, su iglesia, sus líderes, entonces, hermano y hermana, si está viendo, y amigos que están viendo que ese lugar es un lugar de buena siembra, entonces usted debe de disponerse para darle al Señor. Y esto dice la palabra acá. ¿Cómo está sembrando? Pero dice el versículo número 7 del capítulo 9, donde estamos en Corintios. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No vamos a recibir presiones de fuera. No vamos a recibir ese tipo de características de motivaciones, en donde haga promesas y verás cómo el Señor lo bendice. No, así no es. Las ofrendas que traemos delante del Señor las vamos a traer porque el Señor las ha provisto, dice. Comenzamos viendo en el libro de Deuteronomio que dice, lo que el Señor ya te ha bendecido es lo que tú dispón en tu corazón y lo traes. Acá te dice, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto va a dar de lo que tiene. ¿Cuánto tienes? La viuda, ya nos enseñó el Señor, la viuda lo dio todo. Muy bien, tú tienes una bendición en tus manos, en tu vida, en tu hogar, y juntamente con tu esposa y tus hijos dispones darlo al Señor. Hazlo, porque sin duda el Señor quiere bendecirte. Si el Señor está tocando tu corazón para que lo hagas, no te detengas. Hazlo, entiende. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana. Eso es algo que debe desaparecer del alma, del corazón de la persona. No dar de mala gana, dice, ni tampoco bajo presión. Ni tampoco bajo presión. No podemos estar dando porque estamos siendo empujados por alguien que simplemente es un motivador para sacarte el dinero. No cedas ante esa situación. Si tu corazón no te dice, entonces no lo vas a hacer porque vas a caer en un engaño. Y es interesante para todo esto que entendamos, pero para que esto te sucedido en tu vida, tú tienes que conocer la palabra. Estos versículos de la palabra van a ser la base en tu corazón, en tu vida, para que nadie venga a engañarte, sino que tú vengas a dar verdaderamente esa parte gloriosa delante del Señor. Dice el 8, Dios proveerá con generosidad. Si tú das con generosidad, Dios también te proveerá a ti con generosidad. Dios te pondrá en tu mano todo lo que necesitas. Entonces, siempre tendrás, dice, todo lo necesario
y habrá bastante, habrá de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. O sea, Dios no se queda con nada. Si tú le das al Señor, sin duda también el Señor te lo devolverá, y no te lo devolverá como tú se lo has dado. El Señor te devolverá mucho más que eso, porque Él está interesado que tú sigas aprendiendo a darle a su pueblo, a las personas, y que seas generoso como Él lo está haciendo contigo. Dice la palabra del Señor: ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Las buenas acciones que estamos hoy decidiendo para traer ofrendas delante de nuestro Señor, esas ofrendas no solamente están viniendo al corazón, a las almas, a las personas que lo están necesitando, sino que también está llegando a la presencia del Dios mismo, del Creador de los cielos y de la tierra, y del que todo lo tiene en su mano. Por lo tanto, Él te bendecirá para que tú continúes con esa generosidad, dándole al Señor, proveyendo siempre al que tiene esa necesidad. Y dice el versículo 10: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dios hace una obra gloriosa, y al tener nosotros el corazón dispuesto, cuando le damos al Señor, cuando le damos a sus siervos, a sus siervas, a su pueblo, al necesitado, y aún dice la palabra: si tú le prestas al huérfano, a la viuda, al Señor le prestas y Él te lo devolverá. Aleluya. Por lo tanto, el Señor no se queda con nada, hermanos y hermanas, amigos. Eso es algo interesante, que si usted tiene algo en su corazón, la mejor manera de invertir es dándole al Señor, porque Él te lo devolverá con esa parte creciente siempre. Así que es importantísimo que crezcamos en estas áreas y que vengamos a tener fe en nuestra vida, creyéndole al Señor. Si estamos fluyendo dentro de este proceso de la fe, definitivamente estamos actuando bien. Conozcamos la palabra del Señor y veamos esto, para que nadie te engañe y nadie te diga otra cosa que no sea lo que verdaderamente Dios quiere para tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias en esta hora. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor eterno, por tu palabra y por tu bondad y misericordia. Señor, estos temas que son, Señor, difíciles en este momento de la dispensación, Señor, de la gloria, vemos, Señor, que hay una situación muy quebrantada y difícil, Padre, pero tu palabra no está quebrantada, Señor. Tu palabra permanece para siempre. Lo que tenemos que hacer es llevarla al corazón, Señor amado, vivirla. En el nombre del Cordero de Dios, amado Señor, bendice a tu pueblo, Señor, en las diferentes áreas y lugares donde se encuentren, Padre glorioso, para que también estén bien, Señor, y puedan hacer esta obra gloriosa de llevar la ofrenda, Señor, a las áreas de la necesidad y en los lugares de tus templos para tu gloria. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, bendice a tu pueblo, Señor amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Sigamos creciendo, por favor, hermano, en la palabra y en el conocimiento y en las ofrendas, y que el Señor se siga glorificando en tu vida. Amén.